Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la maravillosa palabra de nuestro Dios. Para mí, como siempre, es un gozo, es una alegría poder compartir. Porque cada día busco la voz del Señor, la palabra del Señor, para que Él pueda hablar a mi corazón. Yo necesito cada día de conocer a nuestro Dios. Buscar a Jehová y su poder, buscar siempre su rostro. Señor, yo busco al Señor, yo busco su poder. Necesito de sus recursos para vivir la vida cristiana. Necesito su rostro, o sea, su presencia. Como dijo el profeta Elías: bendito sea el Dios de Israel en cuya presencia estoy. O sea, tener la conciencia de la presencia del Señor para poder compartir su palabra. Y más en estos tiempos finales que estamos viviendo. Sin lugar a duda, por todos los acontecimientos, sabemos que el tiempo está cerca de la venida del Señor Jesús para rescatar a su amada, a su iglesia. Por eso tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Por dos razones. La primera razón es porque podemos estar hoy, mañana, no sabemos cuándo podemos estar. Podemos partir nosotros hacia la presencia del Señor, o el Señor puede venir a buscarnos. Estas son las dos razones. ¿Por qué debemos estar siempre preparados? Tenemos que estar siempre listos, porque no sabemos cuándo va a ocurrir, pero sabemos que por todo lo que estamos viendo, cada vez está más cerca. Y estamos viendo por eso quiénes pertenecen a la iglesia de Jesucristo. ¡Qué maravilla! Y hemos visto que solo aquellos que son traídos por el Padre a Jesús. O sea que es la obra de Dios. Es la obra de Dios por su misericordia que las personas son parte de la iglesia de Jesucristo. Son aquellos que reciben la revelación, como el apóstol Pablo, de declarar que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los que confiesan y los que creen en su corazón que Dios lo levantó de los muertos. Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Y todos los que nacieron de nuevo, todos los que buscan al Señor, todos los que siguen a Jesucristo, que oyen su voz y le siguen, todos los que perseveran en el camino, son la evidencia de que son parte de la iglesia de Jesucristo. Son los que oyen su voz. Son los que ellos también que obedecen al Señor. También hemos visto quiénes forman parte de la iglesia local. ¿Quiénes son? Pero ahora vamos a ver el gobierno de la iglesia. ¿Quién gobierna la iglesia? La iglesia de Jesucristo. Nosotros lo sabemos por las Escrituras que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. El Señor Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16, verso 18. ¡Qué maravilla! O sea que la iglesia pertenece a Jesucristo. Él es el dueño, está hablando de pertenencia. Dije: yo edificaré mi iglesia. Mi está hablando de pertenencia, que pertenece a Jesucristo. Pero podemos ver que a través de la historia aún del pueblo de Dios, el gobierno, cómo Dios gobernaba, a través de los jueces, los reyes, y quiénes gobiernan la iglesia en este tiempo. ¿Por medio de quién? Y dice así la palabra maravillosa del Señor en 1 Samuel capítulo 8, dice así la palabra del Señor. Desde el verso 3 al verso 7 vamos a compartir las palabras para que ustedes vean. Está hablando de los hijos de Samuel. Tenía dos hijos Samuel: Joel, y el primogénito, y el segundo era Abías. Eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos en los caminos de su padre. Antes se desviaron tras la avaricia, dejándose sobornar, y pervirtieron el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel.
Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Dios, oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Fíjense, estaban gobernando, Dios gobernaba a su pueblo a través de los jueces. Pero aquí por el pecado de los hijos de Samuel, el pueblo ve y el pueblo pide que ellos también querían tener reyes como las naciones. Y Dios, fíjense que dice que escucha al pueblo en todo lo que le diga. Y Dios concedió el pedido del pueblo, y allí comienzan los reyes de Israel. Como todos sabemos que el primer rey de Israel fue Saúl. Si ustedes leen en 1 Samuel capítulo 10, ahí está hablando cómo Samuel el profeta unge a Saúl como rey de Israel. Este es el primer rey de Israel. Comienza el reinado, o sea, el monarca, el gobierno de un solo hombre, un gobierno de un rey sobre la nación de Israel. Pero fíjense, si uno ve a través de la historia, habían reyes buenos y reyes malos. Y siempre decía, cada rey, esto hizo lo bueno, lo recto ante la presencia de Dios. Y de lo malo decía, esto hizo lo malo ante la presencia de Dios. Y vemos que a través de la historia, Israel fue llevado cautivo por el gobierno, por el reinado, que ha desobedecido al Señor. ¡Qué maravilla! Fíjense en la palabra de Dios. Siempre la palabra del Señor se cumple. Siempre el Señor, aunque hubo reyes y Dios fue guiando, y a través de los profetas, Él fue ungiendo a los reyes, también ha provisto de consejeros para que los reyes tuvieran todo lo que necesitaran para gobernar al pueblo, para guiar al pueblo a vivir en obediencia a la palabra del Señor. Pero no todos los reyes recibieron la instrucción de Dios a través de los profetas, como inclusive a través de los consejeros, de los sabios. Y esto siempre trajo conflicto en el pueblo. La mala decisión del pueblo, del rey, por supuesto el pueblo tuvo malas decisiones. Primera Reyes, capítulo 12, para que vamos, es tanto que uno puede compartir de esto, pero solamente menciono la palabra del Señor. Dice así, desde el verso 3, dice así la palabra. Aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, donde había ido delante del rey Salomón, que habitaba en Egipto. Enviaron a llamarlo, y vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo, Jeroboam y Roboam, esto fue
Dios había profetizado que se iba a dividir el reino en dos. Un reino iba a estar gobernado por Jeroboam y el otro reino por el hijo de Salomón, por Roboam. Pero fíjense en todo como lo que aconteció. Uno puede leer todas las palabras de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, 1 Crónica, 2 Crónica, para ver toda la historia, para ver todo el reinado y todas las consecuencias que trajo cuando un rey no vivía conforme a la palabra de Dios. Dice, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. O sea que vino todo el pueblo, toda la congregación vino a pedirle que disminuya el peso, la servidumbre, o sea, de los impuestos, del peso que había puesto Salomón sobre toda la nación. Y le dijo, ido y aquí a 3 días volved a mí, y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Podemos ver aquí que aún Salomón, siendo sabio, el más sabio de todos los hombres, dice que no hubo sabio antes de, y no habrá otro más sabio que él como Salomón. Pero aún siendo sabio tenía consejeros. Los sabios de Israel, los ancianos de Israel, eran los que le aconsejaban. Y dice, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondáis a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fuere hoy siervo de este pueblo y le sirviere, y respondiéndole buena palabra, le hablare, a ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos, le había dado, pidió consejo de los jóvenes que se había criado con él y estaban delante de él. El consejo de los ancianos era lo correcto. De los ancianos y de los consejeros que tenía un Salomón. Pero fíjense que a un Salomón, teniendo los consejeros, teniendo la voz de los profetas, Salomón desobedeció a Dios por causa de las mujeres, que tenía 700 mujeres reinas, 300 concubinas, la cual ella inclinó su corazón a los baales, a los ídolos de las naciones a la cual pertenecían esas concubinas. Y por causa de ese pecado, Dios profetizó que iba a dividir el reino en 2 partes. Y Dios cumplió su palabra. Y vemos aquí que justamente era profecía del Señor, por supuesto que esto se iba a cumplir. Por eso Roboam, el hijo de Salomón, Dios dijo que no iba a dividir el reino mientras él vivía por amor a su padre David. Pero cuando él muriera, el reino sería dividido. El reino del norte por un lado por Jeroboam y el reino del sur por Roboam. Pero vemos que Roboam no escuchó el consejo de los ancianos, de los sabios, los consejeros que aún su padre tenía. Dios ha provisto siempre a través de la historia de su pueblo los profetas. Ustedes pueden ver que cada reinado tenía profeta. Dios ha provisto siempre profetas para su pueblo, consejeros, los ancianos, los sabios, para que pueda conducir al pueblo a una vida plena, a la bendición, a la provisión de Dios. Pero los reyes, había reyes buenos y reyes malos. Por eso, mientras vivía un rey bueno, el pueblo era prosperado y era bendecido por Dios, porque vivían en obediencia a la palabra de Dios. Pero sabemos por la historia que tanto el reino del norte como el reino del sur fueron llevados cautivos por causa del pecado y de la desobediencia. Podemos decir que
el gobierno de un solo hombre, el gobierno del rey ha fracasado porque no obedecieron al Señor. Y yo me pregunto, ¿quién gobierna ahora el pueblo de Dios, la iglesia de Dios? ¿Quién gobierna la iglesia de Dios? La Biblia dice que la iglesia es también la familia de la fe y la familia de Dios. Y como familia, fíjense que cada hogar, como dice, cada hogar es un mundo diferente. En cada hogar hay un gobierno diferente de acuerdo a los padres, a la formación inclusive que los padres hayan tenido, será la influencia que tendrán sobre sus hijos. Si han recibido amor, afecto, han tenido crecimiento, si han sido comprensivos, por supuesto que tendrán una familia de bendición. Pero ¿qué pasa cuando el padre es autoritario? Cuando el padre, su palabra es sagrada, lo que él dice es determinante y nunca da las razones, sino que siempre tiene razón. Y eso estamos viviendo en estos tiempos. Estamos viviendo por eso la apostasía lamentable en las iglesias. Por eso estamos viviendo los últimos tiempos. Cuando solamente uno tiene el dominio, el control, o es el padre el que gobierna sin que nadie pueda opinar ni examinar, estamos en peligro. Estamos en riesgo peligro. Porque el hombre no tiene todos los dones. No tiene toda la sabiduría. No es infalible. Muchas veces nos equivocamos. Y muchas veces tenemos que pedir perdón. Y a veces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y de tomar decisiones. Pero hay algunos que tienen su propia visión, su propio libro, que están viviendo, y todos tienen que aceptar de acuerdo a esa visión, de acuerdo a ese libro, a esa estructura, y no permiten de esa manera el desarrollo de la iglesia. Es lamentable lo que estamos viendo. Cuando uno hace todo, uno decide todo, uno ora por todo, uno lee por todo. Por ejemplo, si en el hogar hay la sobreprotección de los padres, por ejemplo, todo hace por ello, todo decide por ello, hace que, por supuesto, los hijos sean irresponsables, no sean responsables, no ejerzan su voluntad de crecimiento, de decisiones que puedan desarrollarse. Están limitados por lo que los padres deciden. Hay personas que están tan sujetas, que no les permite desarrollarse. No pueden hacer nada sin estar preguntando y no les permite desarrollarse. Está bien que uno pida consejo porque uno lo necesita, siempre necesitamos. Pero cuando uno crea la dependencia total, estamos en una crisis. Pienso que en el hogar uno debe alentar, debe dar todo lo que necesita para que los hijos puedan desarrollarse, puedan crecer y puedan lograr su objetivo, llegar a ser profesionales en todas las áreas y tengan la libertad de ser responsables. Así pienso que en la iglesia tienen que tener la libertad para que todos puedan crecer en todas las capacidades que el Señor le ha dado. Pero cuando siempre se hace y un solo gobierna, estamos en peligro. Estamos en peligro. Yo, por ejemplo, necesito a veces consultar. Primero oro mucho a Dios antes de tomar alguna decisión.
Y muchas veces pienso que lo que yo estoy pensando es lo correcto y que estoy seguro de que es así. Y oro. Y bueno, Dios me quita el entusiasmo, inclusive Dios me muestra que no es lo correcto. Que yo a veces, si tomara decisiones de esa manera, estaría equivocado. Y doy gracias a Dios por cuántas decisiones Dios evitó que tomara que no era lo correcto. Y a veces yo consulto con mi esposa, consulto y bueno, y veo que bueno, mi manera de pensar no era como piensa ella, y uno llega a la conclusión de que necesito que alguien me oriente. Y que bueno es depender del Señor y depender de que alguien también te aconseje. Fíjense que el pueblo de Israel, aunque había reyes, monarcas que gobernaban la nación, ellos tenían los profetas de parte de Dios, aunque los propios reyes tenían sus propios profetas. Porque ¿qué querían? El monarca, el rey, siempre quiere escuchar buenas noticias, que todo le va a ir bien, que vaya a la batalla, que va a ser prosperado. Pero eso es lo que él desea, pero Dios tiene sus profetas que le van a decir la verdad para edificación y para salvación. Aunque sea doloroso, qué bueno poder escuchar y cambiar mi actitud. A veces yo puedo equivocarme, pero bueno reconocer, pedir perdón y poder pedir a Dios que me cambie. Por eso cuando uno es autoritario, cuando hay sobreprotección, que uno hace todo, no le permite desarrollarse al cuerpo de Jesucristo. Por eso estamos en peligro. Fíjense qué maravilla, el Señor Jesús no puso ni una limitación, no está limitado a un libro, a una visión, sino a la amplitud de la revelación de Dios. Jesús dijo, de cierto digo, el que cree en mí, la obra que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea, Jesús no puso ni un límite aún en las obras que él hizo. Dijo, aún mayores, porque yo voy al Padre. O sea, no puso ni un límite, no puso una visión, no puso... El libro de los libros es la palabra de Dios. Amén. En ella encontramos todo. Cuando uno enfatiza inclusivemente un solo don, por ejemplo, está desviándose, dejando a un lado todas las riquezas que Dios tiene. O sea, la prosperidad o la sanidad o solamente el evangelismo son concentrados solamente en una área. No. También uno debe ser instruido, necesita la enseñanza. Estamos viviendo en este tiempo de una ignorancia en el conocimiento de la palabra de Dios. Y es lamentable. Dice que, Hechos capítulo 2, verso 42, que los que habían creído perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en la comunión del pan y en las oraciones. Y el Señor Jesús en la gran comisión dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo mandaba, que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, enseñándoles que guarden. O sea, necesitamos la enseñanza de la palabra de Dios en este tiempo finales, para no ser engañados por el enemigo. Por eso dice que debemos examinar todo y retener lo bueno. Pero ¿cómo yo voy a examinar si no tengo conocimiento de las Escrituras? ¿Cómo puedo examinar y evaluar que lo que yo estoy escuchando está realmente de acuerdo a la verdad de Dios, a la palabra de Dios? Si yo desconozco la palabra de Dios. Por eso Osea también dice, capítulo 6, verso 4, dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Por eso, ¿quién gobierna la iglesia? Necesitamos por eso volver a la fuente en este tiempo más que nunca. Y si tú no tienes a Jesucristo, yo quiero guiarte para que puedas recibir al Señor Jesús y pueda crecer en el conocimiento de Jesucristo. Yo deseo que la gente pueda seguir a Cristo. Fíjate, el énfasis siempre fue Jesucristo. Jesucristo. Y el apóstol Pablo no limitó el conocimiento a sí mismo, sino que dice para que sean llenos del conocimiento de la voluntad
de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La oración del apóstol a los colosenses, que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Fíjense qué maravilla. Que sea lleno de la plenitud del amor de Dios. Dios debe formar el carácter de Jesucristo en cada cristiano y no el carácter del líder que está, ya sea profeta, pastor o apóstol. Uno debe conducir a las personas a Jesucristo. Romanos capítulo 8, verso 29 dice: para que seamos conformes a la imagen de su Hijo. O sea que el énfasis debe ser que la imagen de Jesucristo sea formada en cada cristiano. Y esa es la tarea de cada pastor, de cada apóstol o profeta. No, yo no busco que las personas me sigan a mí. Yo creo que las personas sigan a Jesucristo. Porque si me siguen a mí están perdidos. Tienen que seguir a Cristo. Cristo es el Señor. Cristo es el que murió por mí en la cruz del Calvario. Y si no tienes a Cristo, ora conmigo de esta manera. Que puedas aceptar a Jesús y puedas seguir a Jesús. Ora conmigo: Señor Jesús, gracias por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Quiero que vengas a mi vida, que sea mi Señor y Salvador. Y te doy gracias. Anota mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Y para ello te ruego en este tiempo que bendiga tu iglesia. Bendice a tu pueblo en este tiempo, Señor, para que puedan buscar tu rostro, para que puedan crecer en el conocimiento de tu palabra, de tu verdad, porque tu palabra es la que permanece para siempre. Padre, bendice a tus hijos en este tiempo, que tú les fortalezcas, que tú bendigas, que tú pongas tu mano, Señor, de sanidad por los que están enfermos. Te pido que tú los levantes, que tú restaures a tu pueblo, Señor, que la iglesia en este tiempo sea preparada, Señor, por los acontecimientos que se vienen. Y yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.